así lugar a este primer tema que se titula El orden del despertar espiritual. Ageo 1:14 dice de la siguiente manera: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. El objetivo, hermanos, de este tema es que usted pueda entender que hay un orden para el despertar espiritual. Eso es lo principal que yo deseo que pueda quedar claro ahí en su corazón, que pueda quedar claro ahí en su espíritu. Pero antes, cuando nosotros escuchamos la palabra despertar, nos da la idea de abrir los ojos, ¿sí? De pasar de un sueño a una realidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando están dormidos, de repente están soñando que llegan tarde al trabajo, que llegan tarde a la escuela, y de repente, ¿verdad?, despertamos y vemos que en realidad es un día sábado y que ni hay trabajo ni hay escuela. Entonces el despertar tiene que ver con eso, con abrir los ojos y pasar de un sueño a una realidad. Ahora, también algo muy importante que nos gustaría que pudiera quedar claro es que el dormir no es malo. Al contrario, ¿verdad? Cuando nosotros dormimos, pues recobramos fuerzas. Cuando vamos a dormir es porque estamos cansados, porque hemos estado trabajados, y entonces hasta es bueno también para la salud. Si usted se da cuenta también, cuando dormimos, nuestros sentidos están activos hasta cierta medida. Por ejemplo, cuando estamos dormidos hay ruidos que nos pueden despertar. Cuando estamos dormidos en una habitación oscura, cuando alguien entra y prende la luz hace que también nosotros podamos abrir los ojos y podamos despertar. Ahora, hermanos, vamos a trasladar esto al ámbito espiritual. Cuando nosotros hablamos de nuestra vida espiritual y hablamos de un dormir, estamos hablando de un estado de reposo, ¿sí? Estado de reposo. El dormir espiritualmente es un estado de reposo. Y también nuestros sentidos espirituales pueden funcionar a cierta medida. Por ejemplo, podemos escuchar la voz de Dios, como lo dice Job 33, 14 y 15. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y cuando se adormecen sobre el lecho. Si usted recuerda, cuando leemos la historia de Samuel en la Biblia, Samuel escuchó la voz de Dios mientras estaba, ¿qué?, dormido, ¿verdad? 3 veces le habló Dios a Samuel. Lo importante aquí, hermanos, es que nosotros podamos entender que no solamente somos cuerpo y alma, sino que también somos espíritu, y que no solamente nuestro cuerpo necesita despertar, sino que también nuestro espíritu necesita despertar. De hecho, déjeme decirle esto: usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, deberíamos decir que somos espíritu en un cuerpo. No que somos cuerpo con un espíritu, sino somos espíritu. Si nosotros podemos decir soy un espíritu con un cuerpo, nosotros podemos entender que lo más importante para nosotros es precisamente lo espiritual, que necesitamos tener una vida espiritual fortalecida y debemos de despertar de ese estado de reposo en el que nosotros entramos. Todos entramos en un estado de reposo y lo vamos a ver más adelantito. Entonces, cuando nosotros despertamos en lo espiritual, esto nos hace ver o saber
que existen cosas más profundas. Sí, mire, usted puede venir al templo, usted puede venir a un culto, usted puede estar aquí en la velada de oración y decir, wow, desde que comenzaron la oración de inicio se sintió como descendió la gloria de Dios. En las alabanzas yo sentí la presencia de Dios y podemos sentirlo y percibirlo, pero hay cosas más profundas todavía, ¿sí? Mientras estamos en esa conexión con Dios, en esa búsqueda con Dios, y mientras estamos buscando que nuestro espíritu despierte y despertamos en lo espiritual, a lo mejor usted puede también escuchar ángeles cantando durante la alabanza y usted dice, escucho voces que no son de los hermanos que están cantando, escucho voces que suenan como ruidos, como no los entiendo, y de repente podemos entender en nuestro espíritu son cantos o voces espirituales. Hay cosas mucho más profundas que cuando nosotros despertamos en lo espiritual podemos tener acceso a eso también. Mira, acompáñenme ahí a Génesis 28:10. Aquí nos habla acerca de Jacob. En el versículo 10 nos dice que Jacob salió, dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Es decir, Jacob iba de viaje, iba a un viaje largo. Y en el versículo 11 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Fíjense, hermanos, cuando nosotros salimos de viaje es cansado el viaje, independientemente de cómo lo hagamos, si lo hacemos en camión, si lo hacemos caminando, si lo hacemos en avión, es cansado el viaje. Entonces Jacob dice que iba de una ciudad a otra, pero era un largo camino. Obviamente en ese camino él se cansó y llegó a un cierto lugar en donde durmió. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros nos puede suceder lo mismo que Jacob, ¿no? Podemos estar tal vez pasando o atravesando ciertas dificultades, ciertos desiertos, tenemos que caminar distancias largas para poder obtener lo que necesitamos. Bueno, llega de repente el cansancio a nosotros y nos pasa lo que le pasó a Jacob, que dice que durmió, llegó a cierto lugar y durmió allí. Pero el versículo 12 dice que mientras dormía, ¿él qué? Soñó. Dice, y soñó. Y en su sueño, hermanos, tuvo un sueño majestuoso, tuvo un sueño glorioso. Dice que, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El versículo 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y el versículo 16, ¿qué hizo Jacob? Despertó de su sueño. Sí, todo lo que leímos anteriormente era un sueño. Imagínense, vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra, vio ángeles, escuchó una promesa que Dios ya le había dado, ¿verdad? La volvió a escuchar, y entonces dice que Dios le dijo, yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que tú vayas. Pero todo esto, hermanos, si lo analizamos, pues es una palabra tremenda de parte de Dios. Pero cuando él despertó del sueño, la expresión de él fue, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No sé si me puede entender en esta parte, ¿sí? La realidad es mucho mejor
que el sueño. Imagínense la experiencia que tuvo Jacob mientras dormía. Es lo que yo les trataba de explicar. Mientras estamos en ese dormir espiritual, obviamente nuestros sentidos están activos a cierta medida y podemos percibir cosas espirituales. Pero cuando Jacob despierta del sueño, cuando nosotros despertamos a lo espiritual, dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Amén. Muchas veces podemos decir eso, ¿verdad? Yo no me había dado cuenta, yo no sabía que podía escuchar ángeles, yo no sabía que podía ver cómo Dios hace milagros, cómo Dios hace sanidades. Entonces siempre el despertar espiritual nos va a llevar a cosas más profundas con Dios. Amén. Y bueno, el primer punto, yo quiero aquí ya entrar y hablarles acerca del orden en el despertar espiritual, porque existe un orden. Regresamos ahí al pasaje base que leíamos en Ageo 1:14 y acompáñenme y voy a leer la primera parte que tiene que ver con el primer orden en el despertar espiritual. Dice la palabra: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. En el primer orden, hermanos, la Biblia nos enseña que el despertar espiritual está en las autoridades. Amén. Anótelo ahí. Las autoridades son los primeros que despiertan, es decir, son esa cobertura que nosotros tenemos, que están comprometidos no solo con Dios, sino también con usted y conmigo, porque buscan desesperadamente la presencia de Dios, buscan la dirección del Espíritu Santo, porque sienten esa necesidad de poder ayudar, de poder bendecir a la iglesia. Amén. Entonces, mire, si usted ve al pastor Jonathan como su pastor, usted puede ver, ¿verdad?, en él, o bueno, yo que vivo con él, hermanos, pero yo sé que ustedes también lo pueden ver. Amén. Yo veo, y aquí está Dani, que ahorita está viviendo con nosotros, yo veo cómo él busca, cómo él, en verdad, y no es, bueno, ustedes pueden verlo porque cuando él se para aquí, él no trae cualquier palabra, no trae cualquier alimento, no trae cualquier mensaje, sino trae algo de parte de Dios. Y es algo que nos ha enseñado a nosotros. Hermanos, mire, usted tiene líderes en su célula, pero nosotros como líderes no nos vamos a parar en la célula a decirle cualquier cosa de parte de Dios, no nos vamos a parar a hablar cualquier cosa, ¿verdad? Buscamos de Dios, porque estamos comprometidos con Dios y porque hemos entendido que nosotros estamos para servir, para ayudar. Entonces, el primer orden en el despertar espiritual son las autoridades y tiene que ver con el pastor, con el anciano, con los líderes de la iglesia, y usted se puede dar cuenta porque usted puede sentir a través de ellos pues la presencia de Dios. Usted puede ser bendecido cuando le ministran, usted puede recibir algo de parte de Dios, y siempre la dirección o la guianza que nos dan es: busca a Dios. Siempre nos dirigen: métete a lo profundo con Dios, ve y busca a Dios. Sí, amén, porque ellos están en ese lugar en donde han despertado, en donde están viviendo ya las cosas profundas y nos dirigen hacia esa parte también. Ahora, la segunda parte del versículo dice: y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Entonces, el primer orden son las autoridades y el segundo es que el resto de la iglesia. Amén. Dios quiere que todos despertemos, hermanos, y dentro de aquí, del resto de la iglesia, podemos encontrar gente que está comprometida,
gente que no está en una función, en un cargo, pero que está comprometida con Dios, gente que participa en todo, gente que ora, que busca de Dios, gente que dice: Señor, yo quiero que tú me uses, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, te la rindo. Y podemos encontrar también dentro de esto la gente que está siendo formada, ¿sí? Gente que está siendo discipulada, gente que está siendo consolidada, gente que está caminando con la ayuda o con la dirección de alguien más y que quiere agradar a Dios y que está buscando eso. ¿Cómo agrado a Dios? ¿Cómo le hago para que mi vida pueda agradar a Dios y para que Dios pueda usarme a mí? Y después de esto está la gente que ha perdido la visión y que están en la iglesia, pero no saben para qué o no se involucran en nada. Amén. Y esto no quiere decir que siempre se van a quedar así, porque el versículo, hermanos, habla de un orden del despertar, ¿sí? Habla de que todos tenemos que despertar a lo espiritual, pero hay un orden, ¿sí? Entonces, si cuando yo les dije aquí, la gente que ha perdido la visión, no quiere decir que nunca vaya a despertar. Va a llegar su tiempo de poder despertar a lo espiritual. Gente que no sabe, ¿verdad?, por qué estoy aquí en la velada, no sé por qué vine, no sé por qué vengo los domingos. Lo importante es que está aquí, lo importante es que está siendo expuesto a la atmósfera espiritual en donde la gloria de Dios desciende, en donde hay gente que se ha despertado a lo espiritual, en donde hay gente que puede, que usted puede ver cómo Dios le puede usar, cómo Dios puede dar una palabra tal vez profética, cómo Dios puede hablarle aún a esa gente, ¿verdad?, que ha perdido la visión, y puede hablarle de su pasado, puede hablarle de lo que está por venir a través de ¿qué? De los dones espirituales, del fluir de los dones espirituales. Entonces, este es el orden, hermanos. Hay un orden, pero recuerde, Dios quiere que todos despertemos a lo espiritual. Depende mucho de nosotros, que nosotros lo anhelemos y lo deseemos. Si usted dice yo quiero, bueno, usted seguramente ya identificó, ¿no? Ya identificó en qué orden está. De que va a despertar en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿para qué despertamos, hermanos? ¿Para qué? No solo es que te levantes, ¿no?, de ahí de la cama y ya, sino que hay un porqué. Cuando usted y yo nos levantamos, si me preguntan para qué me levanto, yo tengo una listota y seguramente usted también, ¿verdad? Entonces hay un propósito, hay un objetivo. Dios tiene propósitos con nuestras vidas, y creo que desde que llegamos a Cristo nos han dicho: estás aquí por un propósito, y hay que descubrir ese propósito. No es simplemente estar por estar, sino Dios nos trajo a este lugar y nos ha dado un lugar especial porque tiene un propósito especial y específico para cada uno de nosotros. Obviamente el despertar espiritual primeramente nos hace tener esa cercanía, nos hace ver palpable el ámbito espiritual, palpar que existe realmente el ámbito espiritual y que nosotros podemos tener acceso a eso. Pero dentro de esto también podemos ver el por qué. Hay versículos de la Biblia, por ejemplo en Esdras 5:1, si usted me acompaña ahí a su Biblia, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿Para qué? Para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Si usted busca, hermanos, en la Biblia acerca de cómo Dios despertó a la gente, usted va a encontrar para qué la despertó. Si usted dice yo quiero que Dios me despierte espiritualmente, usted tiene que encontrar para qué Dios lo ha despertado espiritualmente. Y en este versículo algo que me llama la atención es que dice que levantó, ¿sí? Entonces no solo es despertar, sino que te puedas levantar y que te vayas a ¿qué? A trabajar, dice, ¿sí? Dice, y
para subir, ¿qué dice? A edificar la casa de Jehová. Es decir, despiértate para trabajar en la edificación, en la construcción de la casa espiritual. Amén. Hay mucha gente, hermanos, que va a llegar a nuestra iglesia. Amén. Hay mucha gente que va a llegar, hermanos, y van a venir necesitados, van a pasar por lo que nosotros hemos pasado y que hemos visto la mano de Dios, cómo nos ha levantado, cómo nos ha sostenido, cómo nos ha librado, cómo nos ha sanado. Y es ahí en donde yo estoy en ese despertar espiritual para eso, para ayudar a la edificación, no física, ¿verdad? Sino a la edificación, a la restauración de la gente, de las personas que van a poder llegar a esta iglesia. Cada uno de nosotros ha pasado por diferentes situaciones, ¿sí? No las mismas, diferentes. Y la gente va a llegar así, no solo por lo que yo pasé, no solo va a llegar gente que en el mismo caso de donde Dios me ayudó, sino va a llegar gente que han pasado por las situaciones, por los problemas, por las dificultades en las que ustedes han estado. Y el hecho de que estén de pie, significa que ha estado el Señor con cada uno de nosotros. Es ahí donde nos dice Dios: levántate y vete a trabajar y edifica la casa de Dios. Obviamente, ¿verdad? Para eso nos despierta Dios espiritualmente. Vamos a ir a Esdras, capítulo 1, del versículo 1 al 6. Y dice la palabra: en el primer año, Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. A todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata, oro y con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Dios nos despierta, hermanos, espiritualmente para pregonar la palabra. Y pregonar significa publicar o difundir algo en voz alta para que llegue a conocimiento de todos. Pero ¿cómo vamos a pregonar la palabra? Primero, conociéndola. Amén. Entonces, en ese despertar espiritual, nosotros vamos a tener esa hambre, ese deseo, ese anhelo de conocer más la palabra. Y cuando usted la lea, no va a sentir que solamente está leyendo un libro, sino que Dios le va a permitir ver en lo que usted lee, le va a permitir entender y le va a permitir ver cosas profundas en la palabra, para que usted pueda ir y publicar en alta voz esa palabra poderosa de Dios a todas las personas, a todos los que Dios le pueda poner a su alrededor. Amén. Para eso nos despierta Dios, para pregonar la palabra. Y también nos despierta para servir en la casa de Dios, según lo que dice en nuestro pasaje base de Ageo 1:14. En la última parte dice: y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Entonces, cuando despertamos espiritualmente, no estamos inactivos, hermanos. Ese mismo despertar nos impulsa. Dios mismo nos impulsa a ir, a hacer, a orar, a buscar primeramente de Él.
Y fíjese, el servicio no solamente es servir por servir. Cuando despertamos espiritualmente lo entendemos, que no solamente me paro yo aquí a danzar por danzar, sino que yo busco de Dios para que cuando yo dance, usted y el que viene por primera vez pueda sentir la presencia de Dios a través de mi danza, puede experimentar paz, puede experimentar ese gozo, puede experimentar esa alegría, ¿verdad? Quienes están en la multimedia no solo están ahí sirviendo por servir, quienes hacen la limpieza no solo limpian por servir, sino que todos en esta casa, ¿verdad? Y los que se añadan al servicio, tenemos que entender que el servicio tiene que ver con algo espiritual, porque esta es una casa espiritual. Amén. Entonces no importa lo que usted haga, usted vende en la tiendita, usted me apoya a vender en la tiendita, usted prepara los alimentos, usted tiene que tener algo de Dios ahí mismo. Amén, no es servir por servir. Usted es anfitrión, usted es lo que sea, ¿verdad? Lo que haga usted para Dios, usted tiene que entender que esta es una casa espiritual y que lo principal es lo espiritual para que nuestro servicio pueda impactar y podamos sumar nosotros a poder ganar almas para Cristo. Cuando los nuevos vienen, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros podemos ser esos facilitadores para que la palabra, para que ellos puedan ser salvos. Mire, el tiempo del despertar espiritual tiene un límite porque vendrá de nuevo el cansancio, el agotamiento y hay que ir a reposar y volveremos a despertar. Lo que hoy quiero decirles es que no desaprovechemos el despertar espiritual, ¿sí? Nos vamos a cansar, vamos a ir a dormir, pero no para quedarnos ahí en ese tiempo de reposo. Cobramos fuerzas y nos volvemos a levantar. Precisamente cuando nuestro despertar viene de Dios, hermanos, miren lo que nos dice Zacarías 4:1 en adelante. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Sí, primeramente lo despertó, como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Hermanos, cuando nuestro despertar viene de Dios, nosotros nos despertamos con fuerzas renovadas para continuar y para seguir adelante. Cuando nuestro despertar viene de Dios, nosotros permanecemos por fe, aunque no podamos ver las cosas, pero ahí estamos por la fe que tenemos puesta en Dios. El despertar espiritual nos da las cosas idóneas que necesitamos en la vida. Si recordamos a Adán, nosotros leemos allí en Génesis que dice la palabra que Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo, que el hombre estuviera solo. Entonces dice que hizo a los animales, a todo tipo de animal, pero dice que no se encontró ayuda idónea dentro de esas creaciones que Dios hizo. Y que Dios hizo dormir a Adán. Dios durmió a Adán. Y tomó su costilla y de ahí creó a Eva, ¿verdad? Y cuando despertó a Adán, él ya tenía una ayuda idónea. Cuando nuestro despertar viene de Dios, nosotros podemos recibir esas cosas